Queridos hermanos presentes y televidentes, en medio del dolor inmenso, bajo un cierto aspecto infinito de Dios como hombre, hay como un rescoldo que mantiene nuestra fe y que en el fondo, aun con el inmenso dolor que supone toda la pasión, nos da una enorme alegría, porque nos libera de la verdadera esclavitud, porque nos da y nos ofrece el perdón de todos nuestros pecados. Esto es parte de esas maravillas que tiene Dios, que a veces asombran al hombre cuando percibe como una contradicción entre lo que está sucediendo y lo que realmente está sucediendo. Porque si lo miramos bajo un aspecto puramente humano, la muerte en cruz de un hombre, Cristo, una desgracia. Sin embargo, cumpliéndose las muchas promesas y anuncios que Dios hizo en el Antiguo Testamento, cuando vemos la realidad de lo que es el siervo de Yahvé, el que se entrega por todos, el que dijo, hágase tu voluntad y no la mía, el que se entregó libre y voluntariamente, nos trae siempre, en medio del dolor, la satisfacción de la redención. Y eso es lo que conmemoramos cada año en la Semana Santa. Y concretamente en este martes, en donde la lectura pues, nos puede llevar a algún pensamiento como negativo. Bendito sea Dios. 12 discípulos escogidos por el mismo Cristo, educados, amaestrados y preparados, y dentro de esto, el traidor. Qué duro se hace, aún naturalmente hablando, el que precisamente estés mordiendo la mano del que te está dando el pan de la salvación. Pero así son los designios de Dios, que como reconocería San Pablo, aún del mal saca bien. Esto es bien importante, porque a veces queremos buscar una lógica en estas cosas divinas de la historia divino y humana de Jesús, Dios y hombre. ¿No? Es la sencillez y es la transparencia de Dios que va por caminos distintos a nosotros. Que nosotros pensamos con mucha cabeza que las cosas tienen que ser de tal manera. Viene a Dios y de un plumazo. ¿A quién se le ocurre decir y programar y practicar la vida de la muerte? Nunca se había visto. Sin embargo, Jesús arrancó la vida y la vida eterna y la salvación precisamente desde la muerte. Ese milagro maravilloso de Dios que de la muerte que nos atenazaba y nos aterraba, etcétera, etcétera, y la que nos condenaba si no estamos liberados del pecado, es la misma que hace la salvación y da la vida para siempre, 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 y nos hará ver la vida en esencia, Dios, visto cara a cara
una vez que el ser humano redimido vive en gracia de Dios y Dios le llama. Esto es lo que tenemos, entre otras cosas, que pensar en la Semana Santa. La maravilla de la acción de Dios, que por encima de las acciones y pensamientos del ser humano nos ha entregado lo mejor, su vida. Y nos lo ha entregado nada más y nada menos que a través de su Hijo muriendo. El Hijo único de Dios, hecho hombre en las entrañas purísimas de la Virgen María, es el que nos ha traído la salvación, precisamente poniendo la carne, que fue pecadora en todos, menos en María y en él, y por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido precisamente de María la Virgen Purísima, esa carne, que estaba limpia completamente, purificó toda nuestra carne pecadora. Toda. De un cantazo, dicho así humanamente hablando, y para siempre. Porque en la antigüedad hubo sacrificios, sacerdotes, etcétera. Todos los días se ofrecían los holocaustos en el templo, sí, todo eso muy bien, pero no podían redimirnos dándonos nueva vida. Tuvo que asumir con una humildad impresionante, infinita, divina, Jesús, su condición de hombre. Y esa condición de hombre, Jesús la asumió como la entendió el Padre, para redimir a todos los seres humanos, hombres y mujeres, precisamente porque la carne nuestra pecadora quedaba limpia, transparente de todo pecado, y era el ofrecimiento que Dios tenía, el máximo modo de darle al hombre lo mayor que tenía, su propio Hijo. Esto es bien importante. Esto es lo que celebramos hoy, martes de la Semana Santa. Pero yo quisiera hoy también derivar a informar a la gente que me escucha, aquí y fuera, que hoy es un día especial porque se celebra la misa especial que llamamos crismal. Hoy, a las 7:30 de la noche, el señor arzobispo, junto con todo su presbiterio y con los diáconos y con todo el pueblo, nos reuniremos en Cantera, María Auxiliadora, en Cantera, a las 7:30 de la noche. No van a estar vestidos así, como de dolor y de pena, van a estar vestidos de blanco. ¿Y por qué? La misa crismal es la celebración de toda la Iglesia como una comunidad uniforme bajo un pastor. El obispo es el pastor de la diócesis y todos los feligreses, empezando por los sacerdotes y diáconos y demás feligreses, vamos a participar ahí. Precisamente es donde se consagran los óleos de los catecúmenos, los óleos de los enfermos y el crisma. Todo esto indica, primero, una jerarquía de amor, una cabeza, Cristo Pastor, encarnado en el obispo de cada diócesis. Un Cristo Pastor que se realiza en la unión de todo el pueblo en torno al pastor, en torno a Cristo, pastor de pastores. Esa es la gracia de esta misa crismal. Y de alguna manera se realiza la comunidad y la comunión del obispo pastor con todos los sacerdotes, presbiterio y el pueblo fiel. Esa es la gran importancia
es como reunir la iglesia entera de cada diócesis para ofrecerle al Señor todo lo que Él nos ha querido dar, especialmente el agradecimiento de los sacramentos para los cuales se utiliza, dependiendo el óleo que se consagra o el crisma. Eso es para nosotros una gran bendición de Dios. Porque el sacramento es un signo visible, perceptible, que realiza un misterio que no sabemos, no vemos. Porque cuando el sacerdote dice, yo te bautizo en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, está haciendo una nueva vida y un nuevo nacimiento para la eternidad. Vemos el agua, escuchamos las palabras del sacerdote, pero no vemos más, ¿verdad? La criatura parece que igual, quedó igual por fuera, por dentro no. Dios ha hecho una obra maravillosa y cambió la vida que arrastrábamos como consecuencia del pecado en una vida de salvación. Lo mismo en cualquier otro sacramento, especialmente el de la penitencia. En esta época, Dios está ahí detrás de la palabra del sacerdote. ¿Y qué espera el Señor? Lo que el sacramento nos da. Es reconocer nuestros pecados, arrepentirse de corazón y con humildad y ante el sacerdote recibir el perdón. Con humildad y ante el sacerdote. Porque no vale eso decir yo me confieso con Dios y se acabó. Ese es el problema, que nosotros muchas veces mediatizamos y rebajamos la grandeza del sacramento. Precisamente en ese mismo modo se encierra una gran psicología. El que escucha, el sacerdote que está escuchando al penitente, también necesita confesarse con otro sacerdote. Precisamente esto es lo que nosotros tenemos que mirar. Ver cómo aprovechamos de arriba abajo toda esta gracia que se derrama en Dios. Y que cada año la liturgia la recuerda y la renueva para que veamos el valor de la vida y de la enseñanza religiosa. Por eso invito de corazón y con mucho gusto a todo el pueblo de Dios, en San Juan, en Cantera, María Auxiliadora, para que todos y cada uno recibamos la bendición que esta misa crismal tiene de una manera especial. Por eso cambia el color, es otro el sentimiento, es otra cosa lo que pide la Iglesia para que la muerte y resurrección de Cristo se hayan realizado en el pueblo de Dios y se vayan realizando bajo una cabeza, Cristo, pastor de pastores. Y de esa manera todo el pueblo santo de Dios recibir sin distinción, con alegría, la salvación. De modo que, repito, invito a que el pueblo fiel que pueda se acerque este año a María Auxiliadora en Cantera, porque es allí donde vamos a celebrar. Normalmente se necesita en iglesia grande, un año suele hacerse en la Santa Teresita, pero este año se hace en María Auxiliadora en Cantera, 7:30 de la noche. Por cierto, es un gran acierto siempre en cuanto al espacio. La misa es igual en Santa Teresita cuando toca cada año, pero en Cantera hay un espacio mucho más abundante para estacionamiento, para organizarse, etc.
en una iglesia también grande como Santa Teresita y un buen coro, etc. Es una demostración del pueblo de Dios ante Dios y ante su propia imagen de pueblo de Dios, de la unidad de la iglesia, de la cabeza representada en el obispo y de los misterios de bondad y de misericordia y los sacramentos que nacen de la acción de la consagración de los santos óleos. Que el Señor nos bendiga, nos guarde siempre y nos ayude a saber ser iglesia, no capilla. Amén.